Buenos días. Dios les bendiga. La gracia de Dios sea con ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana. Acabamos de cantar unos de mis himnos favoritos y mi deseo esta mañana es que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo siempre. Para nosotros es un gozo de estar con nuestra familia de nuevo. Pasamos un buen tiempo en los Estados Unidos. Yo pasé mucho tiempo con mi mamá, con mi hermana. Gracias a Dios ya mi mamá está en casa. Todavía ella está dedicada, pero creo que ella está más cómoda en casa. Entonces, gracias por sus oraciones por mi familia, por mi hermana, por mi mamá. Pero otra vez estamos muy contentos de estar aquí con nuestra familia. Esta mañana vamos a volver a nuestro estudio de Génesis. No sé si recuerden o no, pero casi hace un año, de hecho, el 1 de noviembre, empezamos un estudio de Génesis. Empezando en Génesis 1, y yo prediqué hasta el final del capítulo 11, y hemos hecho varias cosas, pero esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de Génesis. Quizás, no sé exactamente, por 4 o 6 semanas, y después vamos a tocar algunos temas sobre la Navidad, el nacimiento de Jesús, y después quizás un libro del Nuevo Testamento, y poco a poco vamos a estudiar el libro de Génesis también. Esta mañana, bueno, primero les agradezco a Aaron, Isaac, Ramón y Debe por haber predicado mientras estábamos en los Estados Unidos. Estoy muy agradecido por hermanos que pueden predicar la palabra. A mí me encanta predicar, pero lo importante es la palabra de Dios. Lo importante no es el predicador. Queremos escuchar de la palabra de Dios. Esta mañana, con el favor de Dios, yo quiero que nosotros consideremos algunas respuestas adecuadas a la gracia de Dios. Sabemos que hemos recibido la gracia de Dios, cada momento recibimos la gracia de Dios. Y al ver la historia de Abraham, vamos a ver siempre la gracia de Dios. Antes de que leamos nuestro texto en Génesis 12, yo quiero recordarles de algunas cosas. Según Jesús, en Mateo 22, 37, el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es lo más importante porque Jesús, siendo Dios el Hijo, dijo que era lo más importante. Nuestra meta como cristianos, como una iglesia local, es amar a Dios con todo nuestro ser. Y para lograr nuestra meta de amar a Dios, hemos dicho, a pensar en la vida como un río, y que estamos en el corriente del río, que necesitamos los dos remos de doctrina bíblica y discipulado bíblico. Es decir, necesitamos enseñanza fiel a la palabra de Dios, y también necesitamos poner en práctica nuestra doctrina. Queremos ayudar a otros a seguir a Cristo porque Él es Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestra esperanza. También queremos amar a Dios con todo nuestro ser, porque queremos conocer a Dios con más profundidad. Queremos disfrutar de Él con más plenitud y queremos caminar o andar con Él con más obediencia. Creo que vamos a aprender cosas muy importantes y buenas para nosotros esta mañana al estudiar Génesis 12, 1 a 9. Oremos. Dios Padre,
En este momento queremos darte las gracias por muchas cosas. Gracias por crearnos. Gracias por salvarnos. Gracias por permitirnos reunirnos como una iglesia local, estar con otros hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí para adorarte, para escuchar, para aprender de tu palabra. Dios, esta mañana, por favor, predica un mejor mensaje que yo puedo. Guíenos, enséñanos y ayúdanos a aplicar correctamente este texto para que seas glorificado. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, leamos el texto. Génesis 12, empezando en versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Esta mañana yo quiero otra vez que consideremos algunas respuestas adecuadas a la gracia de Dios. Y para llegar al grano, lo que yo quiero esta mañana es que nosotros entendamos que algunas respuestas adecuadas a la gracia de Dios es la obediencia y la adoración. Obediencia y adoración. Vamos a hacer algunas observaciones, entender el contexto de este capítulo, de esta porción de la Escritura, y después para terminar algunas aplicaciones. Algunas observaciones primero. Siempre es interesante que Dios habla. Él es Dios. Él no tiene que hablarnos. Él no nos necesita, pero Él quiere comunicarse con nosotros. Y por eso Él habla. Y Dios le habló a Abraham en este texto. El Señor dijo a Abraham. Otra vez, es impresionante que Dios habla. Al hablar a Abraham, Dios hizo dos cosas. Él le dio un mandamiento. Vete de tu tierra. Ese es el único mandamiento en este texto. Vete de tu tierra. Y también al hablar a Abraham, Dios le dio a él algunas promesas.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muchas promesas. Un mandamiento, vete de tu tierra con muchas promesas. Y algo muy importante para nosotros. En versículo 3 encontramos el Evangelio. Encontramos el Evangelio. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo escribió en Gálatas 3:8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El Evangelio. Las buenas nuevas de la salvación. En Génesis 12. Hace miles de años antes de Cristo vino para salvarnos. De hecho, también encontramos el Evangelio en Génesis 3. Porque siempre Dios ha pensado en su pueblo, en nuestra salvación. Siempre Dios ha tenido un plan para salvarnos. Antes de la creación del mundo, Él sabía que Él iba a cumplir su plan para salvarnos, para redimirnos. Y eso es muy importante para nosotros. No solamente encontramos el Evangelio en el Nuevo Testamento, también encontramos el Evangelio en el Antiguo Testamento. De hecho, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando habla sobre las Escrituras, habla del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 17, las personas en la ciudad de Berea escucharon a Pablo predicando y después ellos estudiaron la Escritura. ¿Qué era la Escritura? El Antiguo Testamento. Para confirmar si Él habló la verdad o no. Entonces, es importante entender que siempre Dios ha pensado en nuestra salvación. Encontramos el Evangelio. El Señor dijo a Abraham, Él le habló a Abraham. Y también Dios nos habla a nosotros. A través de la creación, a través de la palabra de Dios, la Biblia, y también a través a su Hijo. Nosotros tenemos el gozo, la responsabilidad, el privilegio de escuchar de Dios. Él nos habla. Una pregunta para nosotros es que ¿estamos escuchando o no? Dios no quiere esconder su voluntad de nosotros. Es posible conocer a Dios porque Él nos habla. Yo creo que en este punto es una buena oportunidad tomar solamente un momento para hablar sobre solamente un aspecto de la doctrina de la salvación. Y es el llamamiento eficaz. Leímos esta mañana de la Confesión de Fe sobre el llamamiento eficaz. Entonces, otra vez, yo quiero tomar una pausa para hablar sobre esta parte de nuestra doctrina. Sabemos que no todos que escuchen el Evangelio, o decir las buenas nuevas de la salvación, creen. Muchos escuchan el Evangelio y no responden. De hecho, por ejemplo, otra vez en el libro de Hechos, cada vez que predicaba la palabra de Dios, algunos recibieron la palabra, pero otros rechazaban la palabra, es decir, las buenas nuevas. Entonces, otra vez, sabemos que no todos que escuchen el Evangelio creen. Sin embargo, otros escuchan y creen y son salvos. Nosotros que estamos aquí esta mañana, que son salvos,
por la gracia de Dios, por medio de la fe, nosotros escuchamos el Evangelio y respondemos por el llamado de Dios. El llamamiento eficaz, el llamado de Dios para salvarnos, es una obra de la gracia de Dios. R.C. Sproul escribió: el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo de lograr un cambio en alguien. El cambio que se produce en y a través del llamamiento eficaz es la regeneración. Es decir, por su gracia, por la gracia de Dios, Dios nos llama y nos regenera. Somos salvos por la gracia de Dios. Es decir, Él nos da a nosotros el renacimiento. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, cuando nosotros confesamos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando en o del corazón decimos a Dios: Dios, yo soy pecador, perdóname por mis pecados. Yo creo en el nombre de Jesús como mi Salvador y Señor. Es por el llamamiento de Dios. De nuestra perspectiva, nos cuesta distinguir la diferencia. Pero Dios nos llama y por el llamamiento de Dios respondemos a Dios. Algunos ejemplos. En Hechos 16, 14, hablando de Lidia, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón de Lidia. En Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Nosotros, de nuestra perspectiva, y cuando digo nosotros, yo digo los salvos, los cristianos. De nuestra perspectiva, estamos en el proceso de la santificación. Sabemos que todavía de nuestra perspectiva no somos glorificados. Estamos esperando la venida de Jesús o la muerte. Sin embargo, de la perspectiva de Dios, al escogernos, llamarnos, también Él nos justifica y nos glorifica. De hecho, Pablo escribió ese versículo del pasado. Ya somos glorificados de la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios es eficaz para salvarnos. Quizás una pregunta personal sería: ¿cómo sé yo que soy escogido? ¿Cómo sé que Dios me llamó? La verdad es que la respuesta es bien sencilla. El arrepentimiento de los pecados y la fe en el nombre de Jesús como su Salvador son la evidencia de su renacimiento, de tener vida eterna, de ser llamado. O al responder al llamamiento, así como Abraham oyó y obedeció a Dios. Creo que un ejemplo físico de esta realidad espiritual es el ejemplo de Jesús y Lázaro en Juan 11. Cuando Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. El mandamiento le dio a Lázaro la vida física y Lázaro respondió. Espiritualmente es igual para nosotros. Cuando Dios, por su gracia, nos extiende el llamamiento eficaz, respondemos. Es decir,
el mandamiento nos da la capacidad, la vida para responder. O el llamamiento, el mandamiento de Dios para la salvación nos da la fe para responder a Dios y somos salvos. Entonces, es importante entender que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Hay que poner su fe en Cristo para la salvación. Sin embargo, la fe es un regalo de Dios por la gracia de Dios y Él nos llama y somos salvos. Es el llamamiento eficaz de Dios. Es por eso que Abraham respondió a Dios en nuestro texto. Porque Dios va a cumplir sus promesas. Aún nuestra salvación. Y por lo tanto, oremos que Dios abra los corazones de personas para recibir las buenas nuevas de la salvación. Y proclamemos con fidelidad el Evangelio y confiemos en Dios para salvar a los pecadores. Hermanos, yo sé que cada uno de nosotros tiene alguien en nuestra vida que necesite ser salvo. Padres, hijos, vecinos, hermanos, hermanas, abuelos, amigos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la confianza de que Dios puede salvar a cualquier persona en cualquier momento. No podemos salvar a nadie. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio, ser fiel al mensaje y vivir vidas santas delante de Dios. Y con nuestra confianza en Dios sabemos que Él puede salvar. Y más, Él quiere salvar a su pueblo más que nosotros queremos que ellos sean salvos. Otra es la observación. Dios le habló a Abraham. Otra observación. Abraham creó y obedeció. Es una observación sencilla otra vez, pero está en el texto. Abraham creó y obedeció. Él se fue a la tierra que Dios le mostró. Y él y su esposa Sarai, su sobrino Lot, con las posesiones, con las personas, llegaron a Canaán. Moisés escribió el libro de Génesis. Y él da detalles que quizás para nosotros no parecen importantes. Sin embargo, para los israelitas en aquel tiempo, eran detalles bien importantes para ellos. Y cuando Moisés escribió que Abraham llegó a Canaán, los israelitas sabían, esa es la tierra prometida. Los israelitas, escuchando la palabra de Dios, habrían entendido bastante bien. Esa es nuestra tierra. Esa es nuestra patria. Estamos en la tierra en este momento que Dios le prometió a nuestro padre Abraham hace años atrás. Dios cumple sus promesas. Estamos en la tierra prometida. Y otra es la conclusión para los israelitas de aquel tiempo y para nosotros es que siempre Dios cumple sus promesas. Cada una. Y por eso podemos confiar en nuestro Dios. Y yo creo que la obediencia de Abraham indica su confianza en Dios, su fe en Dios. Entonces, otra vez, la observación, Abraham obedeció a Dios. Él creó en la palabra de Dios. Y otra observación, Abraham adoró
a Dios. Al llegar a Siquim y específicamente la encina de More, Abraham edificó un altar. Es decir, otra vez, Abraham adoró a Dios. En aquel tiempo no había el tabernáculo ni el templo. Y la construcción del altar nos muestra que, algunas cosas, Abraham tomó en serio la adoración de Dios. Y Abraham se preparó para adorar a Dios. Él no solamente llegó a Siquem y dijo, gracias Dios. Él tomó el tiempo para construir, para edificar un altar, un lugar para adorar a Dios. ¿Qué podemos aprender de eso? Nuestra adoración es importante. Es necesario que nosotros tomemos en serio nuestra adoración. Y claro, sabemos de 1 Corintios 6, 19, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por eso, hoy en día, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque Dios muere en nosotros, podemos y debemos adorar a Dios 24/7, sin parar. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Al mismo tiempo, nosotros como una familia de fe, como el cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad, el deber, el gozo de congregarnos cada domingo, el día del Señor, para adorar a Dios de una manera corporal, juntos, en familia. Y la pregunta para nosotros es que tomemos en serio este tiempo de adoración. Para muchos yo creo que sí. Estamos aquí, por lo menos. Es mejor de todavía estar en la cama. Pero una pregunta que yo creo que es importante para nosotros es que ¿cómo nos preparamos para la adoración los domingos? De hecho, esta mañana debemos tomar la decisión de congregarnos el próximo domingo. Bueno, yo sé que hay cosas como enfermedades, trabajo, pero debemos estar comprometidos a reunirnos. Y más, yo no sé sobre ustedes, pero me parece que cada domingo en la mañana es como una lucha en la casa. Siempre hay cosas. Hay algo que pasa en la casa. Yo creo que es una batalla espiritual porque el diablo no quiere que nosotros estemos aquí para adorar a Dios. Entonces, solamente una sugerencia, una recomendación, es mejor prepararse el sábado para el domingo. La decisión de asistir al culto no es una decisión tomada el domingo. Es una decisión tomada antes. Y para mí, otra vez, no quiero decir que está en la palabra de Dios, solamente les doy a ustedes mi opinión en este momento. Es mejor prepararse el sábado para el domingo. Quizás, vamos a quedarnos en casa o vamos a llegar a la casa más temprano este sábado. Vamos a preparar la ropa, el desayuno para la mañana. Vamos a hacer las cosas para que vayamos al culto preparado para adorar a Dios. Otra vez, les doy mi opinión sobre cosas. Sin embargo, en este punto, yo estoy seguro de que es bíblico. El punto es que debemos prepararnos para adorar a Dios. Y una respuesta adecuada a la gracia de Dios es adorar a Dios. Y algo más interesante en el texto. Al llegar a Siquim, Abraham edificó un altar. Pero también después, al llegar entre Betel y Ai, Abraham edificó otro altar. Y es interesante. Es decir, Abraham continuaba adorando a Dios. No importa el lugar, no importa la circunstancia de su vida.
Para nosotros la adoración debe ser la práctica continua de nuestras vidas. Debe ser el ritmo normal de nuestras vidas. Y lo interesante es que esta vez en el texto no hay registro de que Dios le hablara a Abraham cuando él llegó entre Betel y Ai. En Siquem, otra vez Dios le habló a Abraham. Pero entre Betel y Ai no tenemos registro que Dios le habló a Abraham. Y todavía Abraham adoró a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, en su camino con el Señor, empezó a conocer a Dios más y más. Y al conocer a Dios más y más, él adoraba a Dios más y más. Porque es la respuesta natural de nuestra vida. De nuevo, nuestra meta es amar a Dios. Y para lograr nuestra meta necesitamos los dos remos de doctrina bíblica y discipulado bíblico. Otra es, queremos conocer a Dios con más profundidad. Queremos disfrutar de Él con más plenitud. Y queremos caminar o andar con Él con más obediencia. Entonces, para nosotros, algunas respuestas adecuadas a la gracia de Dios, porque Él nos llamó, porque Él nos salvó, es, vamos a obedecer, vamos a adorar. Pero una cosa más, en el texto, Abraham invocó el nombre del Señor. En Génesis 4:26, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Abraham invoca a Dios a cumplir sus promesas, pero con una actitud humilde. No como, Dios me dijo eso. ¿Por qué no has cumplido tu promesa? Sin embargo, con una actitud humilde. Dios, yo escuché tu promesa. Estoy esperando la respuesta. Yo tengo confianza, tengo fe en tu palabra. Y yo sé que vas a cumplir tu promesa. Solamente yo quiero recordarte de tu promesa. Y no entiendo por qué, no entiendo cómo, pero Dios quiere que nosotros le recordemos a Él de sus promesas. Creo que Spurgeon dijo, Dios quiere escuchar sus promesas. Entonces, la oración es una oportunidad para nosotros para recordarle a Dios de sus promesas. Dios, nuestra santificación es tu voluntad. Es una promesa. Entonces, que nosotros seamos santificados por tu palabra. Dios, es tu promesa de que vas a salvar a gente de cada nación del mundo. Entonces queremos hacer discípulos de Cristo de todas las naciones. Él quiere escuchar sus promesas. La oración se enfoca en el carácter de Dios y en las promesas de Dios. Por lo tanto, también la oración es, creo que es una nueva palabra, quizás, pero la oración es evangelio céntrico. Es Cristo céntrico. Otra vez,
El Evangelio en versículo 3. La promesa de Dios en versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, no sabemos exactamente la oración, las palabras de Abraham, pero yo puedo imaginarme la oración de Abraham. Dios, llegué a la tierra, estoy aquí con mi familia. Por favor, recuerda tu promesa. Yo quiero que todos sean benditos a través de tu promesa. Ok. Por un momento, algunas aplicaciones para nosotros. Yo creo que ya las aplicaciones son obvias. Pero vale la pena compartir las aplicaciones. Dios nos habla a través de su palabra. Y por eso debemos leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Debemos escuchar de Dios. Él nos da mandamientos y nosotros debemos obedecer. Pero también Él nos da promesas. Y nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Siempre Él cumple sus promesas. Entonces, ¿cuáles son algunas respuestas adecuadas a la gracia de Dios? Primero, ser salvo. Responder al mensaje de las buenas nuevas al arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Salvador y Señor. Y la promesa de la palabra de Dios será salvo. Para nosotros que ya somos salvos, que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, debemos obedecer y adorar a Dios. Una aplicación bien sencilla, yo sé. Pero que nuestras vidas sean marcadas por la obediencia y la adoración. Y una advertencia. No es posible obedecer a Dios y adorar a Dios guardando pecado en nuestras vidas. No es posible. No es posible amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, guardando pecados en nuestra vida. No es posible obedecer a Dios cuando tenemos pecados en nuestra vida. Y claro, no quiero causar confusión, porque todavía estamos en el proceso de la santificación y creo que pecamos cada día. Pero el punto es que cuando pecamos, decimos, Dios, yo pequé contra ti, perdóname por mi pecado. Yo quiero andar contigo. Es la dirección, es